Incluso he dicho que me gustaría algún día tener un presidente chileno así, pero vamos a ver después, televidentes, con las demás preguntas que le tengo, a ver si ustedes están de acuerdo o no, porque capaz que en este programa salga cosas que ni yo hasta ahora sé. Pero tengo a mi amigo argentino, Marcos Hilden Olsen, quien también fue misionero, esta vez en África. Cuéntanos cómo Mark, un cristiano con estas convicciones, también entra a política. ¿Cuál es tu historia en esto de insertarte en la política como un cristiano convencido? Bueno, la verdad que todo empezó más que nada en la crisis que tuvimos en el 2001. Argentina tuvo una crisis muy fuerte social, política, económica, que hizo que explote la pobreza. Llegamos a niveles de pobreza de más del 50%, que veías sufrir en la calle. Y eso, como cualquier cristiano, nos llevó a actuar, a hacer cosas. Y siempre participé más que nada en misiones, en ayudar a la gente, ayudar a los caídos, o en fundaciones que quisimos trabajar desde afuera de la política, reformar la forma en que se vivía en Argentina, pero desde afuera de lo político. Pero nos dimos cuenta que es muy útil todo lo que se puede hacer trabajando desde iglesias, de misiones, de apoyar al caído. Bueno, pero ¿fueron exitosos en esas misiones? ¿Lograron ayudar a la gente, efectivamente? Sí logramos en casos puntuales. Se podía ayudar a una persona, a dos. Dame un ejemplo. Más que nada, eso tiene que ver con lo que hacíamos en la iglesia. Podíamos recibir a la persona herida, a la que venía desamparada, y acompañarlos. Okay. ¿Sí? Casos puntuales, ayudarlos a conseguir un trabajo, a darles de comer. Lo que no logramos con las fundaciones fue cambiar la forma de hacer política. No logramos transformar. Y eso nos dimos cuenta que para hacer un cambio radical en el país lo que hace falta es bueno ayudar a los caídos, pero también es importante tratar de cambiar la ruta para que no haya tantos caídos. Y eso se logra a través de la política, la transformación de... ¿Y cómo entraste tú? ¿Cómo se hace? Uno dice, bueno, quiero entrar en política, soy un joven con convicciones cristianas, veo que mis fundaciones han dado algo de efecto, pero no logran transformar la sociedad y la cultura. Quiero meterme a política. ¿Qué hace uno? La verdad es que primero volví de haber estudiado en Suecia y me contacté con otras personas en la política, me contacté con cristianos que están ahí dando vueltas. ¿En Suecia? Desde Suecia a Argentina. Y cuando volví seguí trabajando con una fundación que se llama Foro Republicano, que quiere renovar las formas de que funcionan los partidos políticos en Argentina. En Argentina, para que sepan, hay 720 partidos políticos. Entonces hay una lucha, todos funcionan mal. Entonces nuestra idea era tratar de renovar esos. ¿Preferiría nuestro sistema binominal? Sí, creo que sería mejor, bueno. con sus defectos. Aquí lo están tratando de cambiar, pero estoy de acuerdo que sería menos caótico, ¿no? Sí, y ahí también me puse en contacto con Cynthia Houghton, que era una persona que quería ser candidata a diputada nacional. Entonces la puse en contacto con otra gente, trabajé en su campaña personalmente y ahí ayudé a que ella sea diputada, y ahora estoy trabajando como parte de su equipo. Y día a día, ¿qué involucra eso? Llegas a su oficina y ¿qué te dice ella y qué tienes que hacer? En Argentina lo que hacemos es analizar todos los proyectos de ley que se tratan en la Cámara de Diputados. Le ayuda a preparar su discurso, ayuda a ver qué posición fijamos ante leyes polémicas o no, en qué leyes hay que votar a favor o en contra, y también ver cuáles son los problemas de la gente para tratar de llegar proyectos concretos que puedan mejorar la situación actual. Entonces, ¿y ustedes, sus partidos son similares en su Renovación Nacional acá? ¿Es un poco como tu partido allá? Sí, yo ahí estoy trabajando en un partido vecinal que se llama Convocación Ciudadana, y eso no tiene un impacto nacional. La diputada con la cual trabajo es diputada nacional de Recrear y PRO, que vendría a ser bastante parecido. Sí. Vendría a ser ahora yo voy a ver si son cristianos de verdad ustedes. Yo quiero hacer una pregunta porque ya estoy convencido. Yo sé que ambos están metidos en este mundo de política, pero ¿por qué dicen que son cristianos? Hay mucha gente que es cristiana nominal, o sea, que va a la iglesia, que toma un aspecto, digamos, exterior, o una cultura heredada llamada cristiana, y porque nunca disiente de ella sigue llamándose cristiano. Pero ¿es esa la postura de ustedes? ¿Cómo llegan ustedes a decir con tanta convicción soy cristiano? Francisco, tú... Primero dice relación con qué lugar tiene Cristo en nuestras vidas. Y lo cierto es que yo antes incluso de ingresar formalmente a la política, y antes incluso de estudiar Derecho en mi universidad, yo me cuestioné la vocación
la vocación religiosa. Ajá. Yo estuve bastante cerca de... ¿De ser cura? Sí, sobre todo cuando el Sí. tema de las misiones, Ya. fundamos un movimiento ecuménico, estuvimos trabajando en las comunidades laicales, o sea, Ya. estuve trabajando bastante cerca a la iglesia y a las iglesias. ¿Estás seguro que no te cristianas. equivocaste? ¿No? ¿Estás seguro que no debía haber sido cura, no? Ahora, ¿qué te hizo optar por el camino Lo que laico? tú me planteas es una pregunta... No me digas que te causé un problema personal y espiritual ahora. No, pero lo cierto Wow. es que en algún momento yo me cuestioné efectivamente si es que había tomado una decisión, antes de casarme, por supuesto, y tener mi familia, que es una familia maravillosa, Sí, pero yo efectivamente, ese era un cuestionamiento frecuente, si yo estaba tomando bien las decisiones o si estaba haciendo imperar mis aspiraciones por sobre esa vocación que uno tiene. Sí. Y esa vocación es la que, de alguna manera alguien me mencionó, mira, tú puedes servir a Cristo, exacto. no solamente en la iglesia, Por supuesto. sino donde tú estés. Bien. Yo creo que habrías predicado un muy buen sermón y probablemente lo puedes hacer, Francisco, pues yo agregaría a eso el que hay un verdadero llamado de Dios, tanto a ser un religioso, como le llamas tú, dedicarse a la vida pastoral, clerical, como también es un llamado, y si yo veo un llamado de Dios sobre tu vida, es a efectivamente entrar en la arena política, que como decía Mark, te da muchas oportunidades que no tienes siendo un pastor, ¿no? Así que yo afirmaría eso, que bueno que estás ahí en esa arena. Y Mark, ¿por qué dices tú ser cristiano? ¿Cómo llegaste a ser cristiano? ¿Eres uno de esos anglicanos de tradición, típicamente de los anglo-argentinos? Venía medio así, por ese lado. Mi Ya. familia, vengo de un padre católico, de una madre también anglicana. Ya. Y ellos en los 80 tuvieron un cambio, vi que cambiaron su forma de vivir radicalmente, de repente empezaban a vivir su fe de una manera viva, Ya. pero nunca le di demasiada importancia. Yo seguía viviendo la mía pensando que yo era un buen anglicano, no era mal muchacho, tenía buen niño, buen niño, te portabas bien. no demasiado mal, digamos. Ya, ya. Yo me consideraba más o menos, bueno, no maté a nadie, no robaba. Claro. Hasta que un momento estuve en un viaje con amigos, después de a los 17 años, haber tomado mucho carreteo, como dicen acá, Sí. haber salido mucho. Sí. Y al volver ese viaje en colectivo tuve una fuerte convicción de que yo le había dado mi espalda a Dios totalmente, de que yo soy un terrible pecador y que Dios es un gran salvador. Y esa convicción cambió radicalmente mi vida y me hizo dar vuelta y empezar a decir, mira, realmente sigo dándome cuenta que soy un pecador, pero que por gracia soy salvo y que es por su amor que me cambió mi vida y es lo que me hace vivir, lo que me hace caminar. Entonces mi deseo es servirlo a Dios. Bueno, ustedes dicen todas las frases correctas, por gracia soy salvo, etcétera, pero dirían, ¿tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesús? Me encantó lo que dijiste, Francisco, ahí, tiene que ver con mi postura con Jesucristo. Yo, a la diferencia de ustedes, eran niños buenos, parece, yo era un niño malo, y el Señor tuvo que tomarme y pegarme un palo, me pegó un palo en un camino en España, y me encontré con la verdad que Jesús vive, y eso cambió toda mi vida. ¿Fue así para ustedes? ¿Tuvieron un encuentro con Jesús? Descríbanmelo, porque puede ser que gente es algo que yo no he contado. Ya, cuéntalo, porque hay gente muchas que veces, está escuchando, quiere pero tener yo un encuentro. bueno, el primer encuentro con Dios tuvo efectivamente en las misiones, que fue un encuentro cercano, cuando uno está con ese Cristo, que el Cristo no es el que está en las iglesias, sino que está el que nos topamos día a día con las problemáticas cotidianas. Este fue el primer encuentro, yo creo, fuerte con Dios. El segundo encuentro con Cristo, con Jesús, fue cuando mi padre, el día que yo egresé del colegio, me fue bastante bien, fue un honor. Sí. Salí muy premiado el día que Tiene que ser. Y mi padre le dio un infarto ese día, en el pleno acto de egreso. Mi padre estuvo por varios minutos sin signos vitales. Se lo llevaron a un lugar del colegio. Ya. Le hicieron Resucitación. sí, pero